Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de la asignatura de Geometría y Trigonometría. El tema del día de hoy es congruencia y semejanza. Vamos a empezar por definir estos conceptos. Empezamos por congruencia. Dos o más figuras geométricas son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? En otras palabras, dos figuras son congruentes si son iguales. Es decir, que tienen que cumplirse las siguientes condiciones. Se va a cumplir que sus ángulos correspondientes sean iguales, es decir, el ángulo A le corresponde al ángulo D. Por correspondencia vamos a entender que a cada ángulo de acá le toca un ángulo de acá y generalmente es el que tenga la misma posición. Entonces el ángulo A con el ángulo D son iguales, el ángulo B con el ángulo E son iguales, el ángulo C con el ángulo F son iguales. Y también sus lados deben de ser iguales, sus lados también deben de ser congruentes. El lado C, este de aquí, es igual al lado F. El lado B le corresponde el lado E y son iguales. Al lado A le corresponde el lado D y son iguales. Si dos figuras son congruentes, en este caso los triángulos, en matemáticas el símbolo que se utiliza es este. Cuando tú ves esto significa que hay congruencia y lo que te quiere decir es que las figuras son iguales. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Eso significa, y así se lee. ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Sí? Simplemente es eso. Hay ciertos postulados de congruencia y semejanza que te ayudan a identificar cuando no conoces la información completa si son congruentes o no. Sin embargo, ese no es el objetivo de estudio por el momento. Ahora vamos a pasar a la semejanza. La semejanza dice que es la variación de tamaño entre dos figuras que tienen forma idéntica. Y de hecho esta es la principal diferencia entre congruencia y semejanza. Semejanza es variación de tamaño. Tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y vamos a decir que dos polígonos son semejantes si sus ángulos correspondientes son semejantes y las longitudes de sus lados son proporcionales. Es decir, sin importar la forma o el tamaño, si van a ser semejantes, sus ángulos deben de medir lo mismo. Este triángulo pequeño, ¿sí? El ángulo A mide lo mismo que el ángulo A' del triángulo grande. Esta forma de ponerle comillas es otra manera de nombrar cuando hay figuras semejantes, ¿sí? Por ejemplo, A con A' es el que le corresponde, son iguales. El ángulo C con el ángulo C' son iguales. El ángulo B con el ángulo B' son iguales, ¿sí? Son los que le corresponden. Y dice que las longitudes de los lados deben de ser proporcionales. En otras palabras, significa que si yo divido cada lado con el que le corresponde, te va a dar un cociente, un resultado. Ese resultado es la razón de semejanza. Es decir, si yo divido este lado B entre el lado B', que es el que le corresponde, me va a dar un resultado. Puede ser un valor. Si yo divido el lado C entre C', me va a dar un resultado. Ese es otro valor. Si estos valores son iguales, entonces significa que los lados son proporcionales, ¿sí? Una proporción es una igualdad entre dos razones. Y una razón es la división entre dos lados. En este caso, por ejemplo, A entre A' debe de ser igual al resultado de B entre B' y debe de ser igual al resultado de C entre C', ¿sí? Aquí, por ejemplo, si este lado mide 3, ¿sí? Y este lado mide 6, significa que si yo divido 3 entre 6, 3 entre 6 me va a dar 0.5. Este 0.5 es la razón de semejanza, ¿sí? Debe de cumplirse para cualquiera de los otros lados. Entonces, estos son triángulos equiláteros, por lo tanto, este mide 6, este también mide 6, este mide 3 y este mide 3. Por lo tanto, si yo divido C entre C', 3 entre 6 me va a dar 0.5, 3 entre 6 también me va a dar 0.5, ¿vale? ¿Cómo se aplica esto de la razón
y las proporciones para resolver situaciones o problemas con figuras de triángulos que tengan semejanza. También hay tres postulados tres criterios para la semejanza de triángulos, pero es como te decía hace un momento, cuando no conoces la información completa. Pero vamos a enfocarnos en resolver problemas de semejanza. Veamos el primer problema. El primer problema dice, se tienen dos triángulos semejantes. Ya nos estamos dando por hecho que son semejantes. ¿Cuál es el valor de los lados faltantes? Para resolver este tipo de problemas vamos a acudir al hecho de que los lados son proporcionales y comentábamos, por ejemplo, vamos a poner nombre para identificar, este va a ser el lado A, este es el lado B, son los lados faltantes, no sé cuánto valen, pero sé que hay semejanza entre estos dos triángulos. Entonces yo voy a tener que utilizar la proporcionalidad para resolver. Yo voy a tener que este lado es proporcional con este lado de acá. Entonces yo puedo escribir algo así. Voy a decir 52 entre 26 debe de ser igual al que no conozco, que es A entre 10. ¿Sí? Al 52 le corresponde el 26, al lado A le corresponde el lado 10. Y se forma una ecuación. Para encontrar el valor del lado A, lo único que vamos a tener que hacer es despejar este valor de aquí. Como el 10 se está dividiendo, ¿cómo pasa para acá? Exacto, va a pasar multiplicando. Entonces, al hacer esta operación, vamos a tener el resultado de A. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 52 entre 26, eso me va a dar 2 como resultado. Y después lo voy a multiplicar por 10. 2 por 10, 20. Quiere decir que el lado A vale 20. La razón de proporcionalidad es 2. Si te fijas, 52 entre 26 te dio 2. Significa que este triángulo semejante a este es el doble de este. Por lo tanto, todos los lados deben de ser también el doble. Para encontrar el valor de B, voy a hacer la misma situación. Aquí yo tengo que 52 entre 10 es igual, entre 26, perdón. 52 entre 26. Este con este debe ser igual al lado B que no conozco entre 24. Hacemos la cuenta. 24 va a pasar multiplicando. Entonces te va a quedar 52 entre 26 es 2 por 24. 2 por 24 son 48. Y este es lo que mide B. 48. ¿Sí? Y ahí está. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Y esa es la forma en la que funciona la semejanza. Veámoslo con un ejemplo más. Tenemos un problema que dice: calcula la altura del edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora que un poste de 4.5 metros de altura da una sombra de 0.9. Quiere decir que aquí tenemos un problema. Acá tenemos el sol que está haciendo que se genere una sombra. Esta es la sombra del edificio de 6.5 metros. Y esta es la sombra del poste. Este es nuestro poste, 0.9. Aquí se forman triángulos, ¿sí? Aquí hay un triángulo imaginario que no lo vamos a poner. Este es con la sombra del edificio y acá se forma también otro triángulo. Estos dos triángulos van a ser semejantes. Una vez más, como son semejantes, vamos a tener una relación de proporcionalidad. ¿Qué hago? Voy a tomar el valor que yo quiero encontrar, que es H, la altura H. El valor de H lo voy a dividir entre su lado correspondiente. Vamos a tener H entre, ¿qué lado le corresponde? Pues la altura también, ¿verdad? 4.5. Se pone aquí H entre 4.5
debe de ser igual a el lado que ya conozco, que es la sombra, 6.5 entre 0.9. Y de aquí ya tengo una ecuación que al despejar la h voy a encontrar el resultado. Quiere decir que h va a ser igual, está dividiendo, pasa multiplicando, 4.5 por 6.5 entre 0.9. Hacemos esa cuenta. Vamos a tener que 6.5 entre 0.9 y nos va a dar 7.22, que es 4.5 por 7.22. Entonces el resultado de esta multiplicación es la altura del edificio, 32.5 metros. Esta es la altura del edificio, 32.5 metros. Y esto lo hicimos utilizando semejanza y su característica de proporcionalidad.